Buen día, buenas mañanas, buenas noches, buenas tardes. Le damos la bienvenida a aquellos que se han unido junto a nosotros en este encuentro bíblico. Mi nombre es Isidora Torres, pertenezco a la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo, localizada en la ciudad de Castleberry. Hoy continuamos con esta visita que estamos haciendo al libro del profeta Ezequiel. Como dijimos anteriormente, estaremos por 4 sesiones viendo al profeta Ezequiel y luego en la última, el último de esta serie de lecciones, estaremos con el profeta Isaías. La vez anterior estuvimos en el capítulo 43, los versículos del 1 al 10 de Ezequiel, y le dábamos énfasis a la gloria de Dios regresando al templo, adueñándose o recuperando lo que era su lugar dentro de la adoración. Resaltamos la importancia de tener una vida devocional y también una vida devocional para una vida espiritual efectiva. Reafirmamos la necesidad de respetar y honrar el templo de Dios por su santidad y damos énfasis al hecho de que aunque es un edificio hecho por manos de hombres, es santo porque fue dedicado a la adoración a Dios, y si Dios es santo, el lugar donde él habita también es santo. Por eso es que el altar, el templo son santos. Hoy nos movemos a los versículos del 13 al 21 en el libro de Ezequiel, en este capítulo 43. Y en esta sección de su escrito, el profeta se refiere al altar místico espiritual que apuntala al sacrificio de Cristo en la cruz, que se transfiere a Jesucristo. Después de regresar del exilio, los israelitas construyeron un templo, un altar, pero este altar no estaba dentro del templo. Por lo tanto, lo que narra Esdras en el capítulo 2 no se refiere a este altar específicamente. Esdras dice que edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base y ofrecieron sobre él holocaustos, como está escrito. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová por la mañana y por la tarde. Tenemos que ofrecer a Dios nuestra alabanza en todo momento del día. Pero ahora Ezequiel describe otro altar, otro holocausto, que no es el mismo de Esdras. Les invito a abrir sus Biblias y aunque no vamos a leer el texto, vamos a ir refiriéndonos a cada uno de los versículos que este texto tiene para esta lección. El versículo 13 comienza dándonos las medidas del altar. Los sacrificios eran realizados, según nos narra Ezequiel 40, en unas mesas que estaban al lado del templo. Había 2 a un lado y 2 a otro lado. Y a estas mesas eran las mesas del holocausto y la expiación, y se le llamaba el propiciatorio, la mesa del propiciatorio. Esta ofrenda quemada, la que se quemaba en estas mesas, era ofrecida a los sacerdotes por aquellos que estaban en el escalón inferior, y luego el sacerdote los colocaba en el altar. Hoy era una estructura organizada. Hoy día nosotros también tenemos que tener una estructura organizada en nuestra adoración a Dios. No puede ser algo hecho incidentalmente y tampoco puede ser hecho algo de manera descontrolada. Tiene que tener un control y una organización para que la adoración a Jehová sea realmente como Él se merece. Por lo tanto, la adoración tiene que ser orquestada por un equipo de trabajo, un equipo de personas que cada una ejecute su labor específica, de modo que la adoración sea completa a Jehová y tal como Él se la merece. La expiación es el fundamento, es la zapata de nuestra relación con Dios. El sacrificio es la zapata en la cual se construye nuestra adoración a Dios y la relación de Dios con la humanidad. Esta expiación, según nos apuntala Ezequiel, apuntala al Calvario, lo que ocurrió en el Calvario con el sacrificio pascual de Cristo, sacrificio vicario. Nosotros en nuestro templo tenemos un altar,
Y este altar es un memorial, sirve para recordarnos lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, ese espacio dentro del templo no se hace para que se vea más alto, para que la gente que se para en él se vea mejor. Se hace porque es un memorial, un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz, el lugar alto, el lugar del propiciatorio. Por eso también existe una mesa dentro de nuestro culto, dentro de nuestro altar, que simboliza y se sirve sobre ella los elementos del propiciatorio y la expiación. El versículo 13 al 17, Ezequiel nos describe las medidas del altar. Eran dimensiones grandes, no era algo pequeño. Se supone, o según se describe en Ezequiel, era 18 pies de largo, 18 de ancho y aproximadamente 11 pies de altura. Así que era algo visible aún a la distancia. No podía decir que no se notaba porque realmente esta estructura era una estructura grande. Los versículos 13 al 17, el 18, cuando pasamos ahí, Ezequiel comienza a dar las ordenanzas del culto, cómo se iba a ejecutar y cómo se habría de efectuar todo el acto de la santificación del altar. Estas reglas no pertenecen a las reglas sacrificiales que se describen en Levítico, en Éxodo, porque esas eran para la congregación. Estas específicamente, las que da Ezequiel, son para la consagración y santificación del altar a Jehová. Este mismo acto se dio en el tabernáculo y en el templo de Salomón, cuando se le dedicó a Jehová. Este proceso de preparar o santificar el altar duraba 7 días y así mismo lo describe Ezequiel. Cuando pasamos al versículo 19, notamos que Dios no solamente escoge su templo, Él es determinante en la estructura del altar, pero ahora es específico en quiénes van a ser los líderes de adoración, quiénes son los que van a dirigir ese acto de santificación, de expiación, de redención, de propiciación en el altar. Por eso es que Dios da a Ezequiel las instrucciones de que serían hombres sacerdotes escogidos de la tribu o del linaje de Sadoc. Sadoc fue un sacerdote fiel a David y por ende fiel a Jehová. Y este hombre y su linaje son designados por Dios para que sirvan en el acto de la propiciación o santificación del altar. Nuestra iglesia, Dios siempre escoge hombres y mujeres para ejecutar acciones específicas y nuestra historia de iglesia así lo ha dejado ver. Hemos visto hombres y mujeres que son llamados por Dios aún desde el vientre de su madre para que ejecuten acciones específicas dentro de la obra. Los hemos visto toda la historia de nuestra vida de iglesia. Los que hemos estado toda la vida en la iglesia podemos testificar cómo Dios escoge hombres y mujeres para hacer obras específicas, aquellas personas que Dios entiende dentro de su sabiduría y omnisciencia, que están capacitados para ejecutar la obra que Él ha dispuesto. Y así pasó con los del linaje de Sadoc. En el versículo 20, entonces entramos a la sangre. La sangre formaba parte integral de la ofrenda expiatoria. Por eso Dios da al profeta las instrucciones específicas, cómo esa sangre iba a ser utilizada. No era únicamente rociar el altar, tenía unas especificaciones. Primeramente dice que se iba a colocar sobre los 4 cuernos del altar. El altar tenía en cada esquina un cuerno y estos cuernos, presumo yo, que se dirigían a cada una de los puntos geográficos, de los puntos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Así que cuando la sangre redentora de Cristo se dispersa en todos los puntos geográficos, en todo norte, sur, este y oeste de nuestra tierra. También se dispersaría en las 4 esquinas del altar. Cada esquina del altar sería
rociada por esta sangre. Quiere decir que todos los puntos visibles de este altar estarían rociados, estarían cubiertos por esta sangre. De la misma manera que Cristo, en ese futuro que vislumbra Ezequiel, con su sangre rocea, acompaña, abarca, arropa toda la humanidad. No, nadie queda fuera del alcance de la sangre redentora de Cristo. El profeta también dice que se colocaría sobre los bordes del mismo. La limpieza y santificación cubría todos los lugares del altar, todas las áreas del altar. Todo hombre y mujer que tiene un encuentro con Cristo en el altar, frente a su altar, es cubierto por su sangre. Todo hombre y mujer que se arrodilla y se pone de frente al altar de Dios, al altar que fue creado luego en el Mesías, con dos pedazos de madera cruzados, esa sangre de Cristo le rocea y lo santifica. El rociar la sangre sobre el altar aseguraba que éste quedaría limpio, purificado. Como ocurre con el sacrificio de Cristo, el vicario de Cristo, que limpia y purifica a todo aquel y aquella que se acerca a su propiciatorio, a su cruz, a su altar. Cristo se convierte en el propiciatorio, la cruz se convierte en el propiciatorio. Allí está el altar de expiación para nuestro pecado. Sin importar en esta expiación y propiciación y santificación de Cristo, no importa región, no importa geográfica, no importa raza, no importa distinciones étnicas, no importa color de piel ni el tipo de cabello que tengamos, no importa nuestra posición social, porque la sangre de Cristo es inclusiva. Todos caemos, todos caemos bajo la rociadura de esa sangre de Cristo. Nosotros los humanos tendemos a creer que tenemos propiedad exclusiva, los humanos cristianos, que tenemos propiedad exclusiva de la gracia redentora de Cristo. Pensamos que nosotros nos pertenece a nosotros y le damos carácter de exclusividad, le otorgamos un derecho de propiedad, pero eso no es así. Nos creemos dueños de ella, pero la realidad es otra. La sangre propiciatoria y el encuentro propiciatorio de Dios con el hombre es exclusivo de Dios, iniciativa de Dios. Esto solamente es inherente a Dios. Por eso a veces nosotros vivimos llenos de prejuicios, porque se nos olvida que el sacrificio de Cristo fue para toda la humanidad, no para unos. Por eso es que cuando el altar se cubre en todas las esquinas, en todas las paredes, en todos los cuernos, en todo lugar, el propiciatorio, el altar queda cubierto para que alcance a toda la humanidad. El versículo 21 nos habla de la piel y el estiércol del animal que serían quemados fuera del campamento. Eso aparece en Éxodo, en Levítico, en 2 o 3 lugares. La zahorra, la inmundicia, lo que era desechable de ese animal no podía ser quemado dentro del campamento, porque eso era lugar santo. Ese lugar santo no se podía contaminar con la escoria y la inmundicia del animal. Por eso era que se llevaba fuera de las puertas, a un lugar donde sería quemado lejos del altar. Cuando nosotros pensamos en Jesucristo, tenemos que recordar que en Hebreos nos dice que Jesucristo fue llevado, se hizo escoria, llevando el pecado de la humanidad. Y en el libro de Hebreos nos dice que Él llevó sobre sí el pecado de la humanidad y fue sacrificado fuera del campamento, fue sacrificado fuera de las puertas de la ciudad. Por lo tanto, Jesucristo se convierte entonces en ese chivo expiatorio, cuya piel, cuya grosura, cuya inmundicia, la nuestra, no la de Él, la nuestra que Él llevó, que tomó de nosotros, pues es quemada fuera de la ciudad. Nosotros tenemos que pensar que Dios amó tanto a la humanidad, Jesús se hace voluntario, se
se somete a la voluntad del Padre para llevar sobre él nuestro pecado todos los días. Esto no ocurrió y se quedó todos los días. En el versículo 22 debemos notar los diferentes animales que se utilizan, que son sacrificados, y representan las 5 ofrendas levíticas instruidas a Moisés. Se requerían 5 diferentes tipos de ofrendas para que el sacrificio fuera integral, según dice el Levítico en los capítulos 1 al 7. El becerro, había un becerro de expiación, había un becerro sin defecto, había un macho cabrío, y esto se daba por 7 días. Durante 7 días, cada día se iba a sacrificar un diferente macho cabrío. En estas ofrendas que nos narra el Antiguo Testamento, había ofrenda de holocausto, en el cual el macho cabrío se quemaba sobre el altar y la piel se le daba al sacerdote. Luego estaba la ofrenda de paz, en que la grosura, la sangre y los riñones del animal se le ofrecían a Jehová en holocausto, pero el pecho y las espaldas se le ofrecían a los sacerdotes. La ofrenda de transgresión era en la cual la sangre y la grosura del becerro se quemaban sobre el altar y el resto del animal se quemaba fuera del campamento, porque era la ofrenda del pecado, en la cual se limpiaba el pecado. Estaba la ofrenda de expiación, donde la sangre y grosura del carnero se quemaban sobre el altar. Y estaba también la ofrenda de grano o cereal, donde se tomaba flor de harina, donde había aceite, donde había incienso. Y esta harina se sazonaba con sal únicamente, sin miel. Y luego se colocaba o se cocinaba sobre un horno, un sartén o una cazuela. Ahora vamos a considerar este texto de Ezequiel a la luz de nuestra relación con Dios. La relación de Dios con la humanidad a la luz de la cruz de Cristo. Cristo en la cruz. ¿Cómo este texto se relaciona a nosotros? El profeta recurre a su posición y linaje sacerdotal y a su experiencia con el sacrificio del altar. Ezequiel nos remonta al Éxodo y al Levítico, no solo para explicar la dinámica del altar, sino también para traernos vislumbres de lo que ocurrirá con Cristo en la cruz, en su sacrificio vicario, en su sacrificio pascual, cuando Cristo se convierte en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Este contexto de la expiación, la santificación, la propiciación, se da dentro de un contexto de pacto, el pacto que Dios hace con la humanidad, el pacto de paz, el pacto de alianza con la humanidad. Un pacto que lo inició Dios. El hombre no inicia este pacto porque no podemos iniciarlo, porque carecemos de la santidad que se requiere para hacer un pacto. Y este es un pacto que tiene caracteres de eternidad, porque salen y brotan de un Dios que es eterno. Y porque Él es eterno, su pacto es eterno. Vamos a explorar someramente los términos propiciación, expiación y santificación. Estas son 3 agencias divinas que transmiten vislumbres de esperanza para la humanidad en crisis. Hoy día, cuando hay tantas crisis que realmente arropan la humanidad y nos arropan a nosotros y transfunden en nosotros, infunden en nosotros a veces desaliento e inseguridad, la propiciación de Cristo, su expiación nos transmite paz, nos transmite un mensaje de esperanza. La propiciación es, brevemente, ¿verdad? Estamos diciéndolo, es una acción agradable a Dios que le mueve a misericordia. Es el sacrificio para aplacar la justicia divina. Se reconciliaban los pecados del pueblo por medio de una propiciación, de una ofrenda de sangre y holocausto. Por medio de la propiciación, Dios nos rescata del castigo del pecado y Cristo se convierte en nuestra paz. La expiación
es la eliminación de la culpa total. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena, de cualquier castigo que era merecedor, por medio del sacrificio de un animal o un chivo expiatorio. Cristo se convierte en ese cabro sacrificial. Él elimina nuestro pecado, ya que carga sobre él el castigo que era nuestro, el castigo de nuestra paz, como dice Isaías, fue sobre él. El pacto de Dios con la humanidad sellado con sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Esa montaña rocosa se convierte en el altar en el cual Cristo es sacrificado para que nosotros tengamos redención y vida eterna, para ser expiados, limpiados de nuestro pecado. En la santificación es poner aparte para un uso o propósito específico particular. Nosotros somos santificados por Cristo. Y dentro de ese contexto queremos decir que somos separados para su obra, para su servicio. Él nos santifica, Él nos hace santos, no porque seamos libres de pecado, porque estemos libres de pecado, sino porque Él cargó nuestra culpa, por lo tanto nos hace a nosotros santos, pero Él nos separa para su obra, para su gloria, nos separa para una función en el mundo. La iglesia es santa porque Dios separa a la iglesia, hombres y mujeres, para ejecutar su obra, para llevar al mundo el mensaje de esperanza, de redención, de vida eterna, de propiciación, de transformación. Pero para que la santificación se dé en nosotros, tiene que darse un acto de regeneración y transformación. Nos tiene que conducir a una vida continua devocional con el Padre. La santificación tiene que traer en nuestra vida cambio, tiene que traer cambio en nuestra actitud hacia los demás, hacia nuestra familia, nuestros vecinos, hacia todos, pero sobre todo traer cambio en nuestra actitud hacia Dios y convertirnos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La santificación nos convierte en adoradores en espíritu y en verdad. La seguridad de que Cristo ejecutó sacrificios redentores en el altar dispuesto en aquella montaña rocosa, dispuesto por 4 pedazos de madera o 2 pedazos de madera dura, en las afueras de Jerusalén, en el lugar de corrupción, el lugar donde aún los romanos llevaban a aquellos que eran corruptos, trae en nosotros, produce en nosotros vislumbre y destellos de esperanza. Saber que Él nos amó tanto, nos ama tanto, que se sometió como ofrenda voluntaria para nuestra expiación, nuestra santificación, nuestra redención. Él nos amó tanto que se hizo ofrenda cargando sobre sí nuestra culpa, pero abriendo frente a nosotros unos caminos de esperanza, unos caminos de cambio, de transformación. Su expiación, su propiciación, su ofrenda de holocausto, su ofrenda de sangre es nuestra paz. Y esa paz nuestra es nuestra santificación. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra paz, porque tú te hiciste ofrenda para nuestra redención. Gracias, Padre, porque esa ofrenda tuya se continúa ejecutando cada día. Por ello te damos gracias. Amén.